mejor dicho, gracias Erika, vamos a continuar este camino que veníamos haciendo desde ya hace unas semanas, un camino que se puede tomar también como esta parte, como meta, ¿no? Estamos casi llegando a la meta. Ya entramos a Jerusalén y en Jerusalén se producirá la verdadera revelación o la más contundente, el lugar donde el Señor sí quiere ser reconocido, donde sí quiere ser descubierto. Pero antes de que llegue ese momento de la entrega, la pasión, la crucifixión, antes de eso, acuérdense que todo este tiempo lo que nos estuvo haciendo fue enseñando a ser discípulos, enseñando a lo que significa seguirle, que seguir a Jesús no es un accesorio en la vida de cada uno, sino que es algo absolutamente radical y esencial. Seguir a Jesús significa atreverse a vivir su vida en la nuestra. Eso lo va a dejar plasmado y con una claridad absoluta Pablo a través de sus escritos, ¿no? Diciéndonos lo que es ese proceso de la vida en Cristo, ya que él se ocupa de hablar de la vida en Cristo como ningún otro hasta este momento. Así que lo que va haciendo el Señor es descubrir esa vida en él y en esta etapa en donde nosotros deberíamos encontrar a partir de la entrada, ¿no? De esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, deberíamos encontrar como el fruto de todo aquello anunciado al pueblo por miles de años. El fruto, la preparación, cómo el pueblo fue acuñando esa promesa de Dios, cómo la fue entendiendo y ahora, a la hora de Dios, a la hora, como dice en el Evangelio de Lucas, donde Dios los visita, darse cuenta y empezar a dar un fruto sabroso, empezar a tener una respuesta generosa y acorde a la realidad que se está viviendo. En cambio, ¿qué nos presentan los evangelios? Todo lo contrario. La entrada mesiánica a Jerusalén es una entrada también a la controversia. Es una entrada a la controversia en distintas áreas. Primero y principal, con sus propios discípulos, porque ellos también hacen esta entrada de la manera que vienen incorporando la figura de Cristo a su vida. Hacen de esta entrada una entrada victoriosa, una entrada triunfal, una entrada que como resultado tenga una solución temporal, chiquita, concreta, en una palabra, sacarse de encima al invasor, sacarse de encima al Imperio Romano. Y Jesús, vamos a ver cómo a partir justamente de este capítulo 11, especialmente en este capítulo 11, les va a ir enseñando algo más. Ya ahora no solo lo que tiene que ver con el discipulado, sino con el entendimiento de lo que ellos creen que es el reino que viene a instaurar. El entendimiento de ¿de qué se trata esto? O sea, va a volver a profundizar, pero ya de una manera definitiva, cuál es su misión, cuál es su plan, a qué fue llamado, a planificar su vocación. Así que nos vamos a encontrar con unos temas muy bonitos y con, así como nos pasó, que no entendíamos la sanación del niño epiléptico si no nos íbamos al anuncio de la pasión y no subíamos al Tabor. Bueno, acá también hay temas que vamos a aprender, que si los tomamos por separado
y lo sacamos de contexto, nos cuesta asimilar el mensaje, nos cuesta ver qué es lo que el Señor trata de transmitirnos. Pero vamos a tomarlo entonces como en un bloque, ¿no? Ahora enseguida, después de la oración, lo van a entender un poquito mejor, porque les voy a mostrar cómo vamos a ir separando los temas en el día de hoy, a partir de esta entrada triunfal en Jerusalén del Señor. Pongámonos entonces en esta mañana ofreciéndole nuestro día, ofreciéndole todo aquello que tengamos en el corazón, lo que nos haya quedado pendiente, lo que tengamos para realizar, aquello que no pudimos hacer, aquello que no sabemos si vamos a poder hacer. Y hoy vamos a poner dentro de esta oración las intenciones de María José, que nos pidió que rezáramos por sus intenciones hoy a la mañana. Pidámosle al Señor que atienda su oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomienda tu suerte al Señor. Confía en Él y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. La boca del justo expresa sabiduría y su lengua dice lo que es recto. La ley de Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él y Él hará su obra. Me venía esto que casi me salteo el gloria, porque me venía al corazón, esto de la emuná, de la confianza, esto que hoy Jesús, a este punto, en el lugar donde nos quiere tener y a donde nos quiere llevar para que contemplemos su obra, lo que más nos muestra es esto, su confianza. Porque recuerden ustedes lo que veníamos viendo, el Señor va descubriendo, como verdadero hombre que es, el plan del Padre en su vida. Y si no fuera por la confianza absoluta de saber quién es el Padre, de saberse en sus manos y con Él, esa entrega que viene haciendo y que viene anunciando desde ya unos días atrás, sería absolutamente vana e imposible. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta el valor y este pedido del Señor de esta mañana, que nunca nos separemos de esta verdad de la fe que forma parte de nuestra creencia. Nosotros creemos en que Él es verdadero hombre y verdadero Dios, porque como verdadero hombre nos enseña esto que nos dice el salmista con un corazón abierto: encomienda tu suerte al Señor, confía en Él y Él hará su obra. Él hará su obra. Y como termina, el Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en Él. En este momento de tanta incertidumbre, como venimos teniendo y estamos experimentando como transeúntes de este 2022 y de este siglo XXI tan convulso, que realmente esto sea una realidad en nosotros, que tengamos esta certeza. Cada vez que el Señor terminaba un milagro y le decía al sanado, al restaurado, al limpio, al liberado: vete porque tu fe te ha salvado. Hoy el salmista
lo confirma y lo pone frente a Dios con un corazón abierto, confirmando esto que el Señor viene regalándonos en el Evangelio. Verdaderamente no hay nada imposible para Dios. Todo para Él es posible. Lo que nos pide es que confiemos en su obra en nosotros, aunque, ojo, su obra muchas veces no sea coincidente con la que nosotros pretendemos, con la que nosotros deseamos. Pero si confiamos, sabremos ver, contemplar y vivir esa obra de Dios como la mejor, como lo mejor que nos pudo pasar en este momento y lo mejor que nos pudo haber sido dado para que sigamos creciendo y nos sigamos de alguna manera asemejando cada vez más a Él. Así que pidámosle en esta mañana y a través de los temas que vamos a ver hoy esto, que como el padre del chico epiléptico el otro día, Señor, robustece mi fe porque es chiquita, porque es débil, porque no me permite vivir en esta entrega, vivir en este modo confianza, en este modo que me cambiaría absolutamente toda mi forma de ser. Una de las cosas que veríamos que desaparece es la ansiedad, porque depositamos la confianza. Desaparece el estrés, porque depositamos en la confianza. Desaparece la tristeza, porque confiamos y sabemos que cada cosa, cada situación es lo mejor que nos puede pasar, a pesar de que nos cueste verlo de esa manera. Que este sea nuestra oración y que el Señor nos regale el aumentar nuestra fe hoy y siempre para ser luz, como dice el Salmo, para ser signo en un mundo donde por lo general se vive lo contrario. Te lo pedimos a ti, Señor, que sabemos por fe estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les voy a ser honesta, a medida que voy preparando y esta preparación del Evangelio es oración y se convierte primero en lo que me pregunta a mí, en lo que me deja ver a mí, me doy cuenta que todo se resume en esto que acabamos de pedirle, en saber confiar, en poder confiar. Leía un libro en relación a los temas que vienen en el capítulo 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Que es desde la entrada de Jerusalén hasta la crucifixión, y un padre decía, realmente el Señor no busca ser crucificado, a ver, no va, a ver, vengan, agárrenme, crucifíquenme. Busca entregarse a la voluntad del Padre. Busca entregarse sin escatimar en nada. Entregarse totalmente, como lo dice en Getsemaní, si es posible, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y nos vamos dando cuenta que es bellísima la enseñanza que nos deja, pero cómo cuesta, ¿no? Porque ahí es donde se abre el abismo, ahí es donde estamos al pie del cliff, del acantilado, ¿no? Donde ya no hay soporte ni nada que nos dé la seguridad más que la fe, más que la confianza. Qué maravilla, porque a partir de este momento es lo que va a sostener y a empujar, ¿no? Como a iluminar este camino hasta la cruz. Así que bueno, el salmo que leí, claro que sí, ya mismito, perdónenme, ya enseguida, 37, no completo, porque es largo,
sino algunos versículos, pero ustedes lo pueden leer entero, que no pierden su tiempo, todo lo contrario. Salmo 37, entre paréntesis 36. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a ir separando estos temas que nos tocan, qué es lo que vamos a ver a partir de esta entrada, que como les decía, es tremendamente controversial. Controversial por la manera, controversial por la manera que lo reciben, porque él está haciendo algo que los demás lo interpretan de una manera equivocada. Entonces ahí es donde comienzan las controversias, ahí es donde empiezan, digamos, las desuniones y de alguna manera los altercados, ¿no? Con los distintos grupos. Lo vamos a dividir de esta forma, miren. Vamos a ver primero, bueno, ya vimos, perdónenme, ya vimos cómo es un poco, queda como en evidencia la ambigüedad de los discípulos frente a esta persona del Señor. Perdónenme un minuto. La ambigüedad de los discípulos que veíamos la semana pasada en esta entrada a Jerusalén. Recuerden ustedes que los mismos discípulos, viene bien que lo recordemos un poquito, que en la entrada le gritan Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que llega. Recuerden lo que decíamos, en unos días más van a estar gritando a viva voz y con la garganta en la mano, crucifíquenlo, crucifíquenlo porque lo que nosotros esperábamos no se dio, porque lo que nosotros queríamos que hiciera no lo hizo, porque lo que esperábamos, como los discípulos de Maús, resultó un fiasco, una falsedad, ¿no? Entonces ahí es donde está la ambigüedad. A ver, ¿de qué se trata esto? Entonces, acto seguido, vamos a encontrarnos desde el versículo 12 del capítulo 11, del versículo 12, hasta el versículo, déjenme, hasta el versículo 26, y después va a retomar el tema en el capítulo 12 del versículo 1 hasta el versículo 12 también, o sea, 11, capítulo 11, para no marearlos, del versículo 12 al 26, y del capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a tener el episodio de la higuera, el hambre de Cristo, ¿no? Y de alguna manera el resultado que se le da, o sea, lo que se le ofrece al Señor. Eso es el otro tema importante que vamos a tocar. Si podemos, vamos a llegar al principio vocacional, que es que también está en el medio, y ahí va a haber una mención a Juan el Bautista, ya vamos a entender un poquito de qué se trata. Luego, a través del óvulo de la viuda, que eso lo tienen ustedes en el capítulo 12, ya les digo, versículo 41, vamos a tocar el tema de la entrega absolutamente de todo, la entrega de la vida, la viuda como gran maestra de entrega que el Señor va a enseñar en el templo. Vamos a ir tocando estos temas, pero por ahora vamos a empezar con el hambre de Jesús, con esto que quiere hacernos ver y de alguna manera recapacitar con la imagen de la higuera. Esta higuera a quien le pide fruto y no hay,
no hay fruto, lo que muestra que el Señor llega a una Jerusalén no preparada, a pesar de los miles de años en donde se le instruyó, se le profetizó, se le dijo lo que iba a ocurrir y quién iba a venir, encuentra una Jerusalén no preparada y a sus integrantes completamente cerrados ante la persona del Mesías, ante la persona del Cristo. Y eso es lo que va a simbolizar la higuera. La higuera sola no se puede leer. Esto que ustedes ven que dice, maldice a la higuera, vamos a ver si es una maldición en realidad. Parece ser que es un título que no se merece este relato. No se puede separar de la purificación del templo y de la segunda parte de la higuera seca. Todo eso forma lo que se denomina en Biblia un tríptico. Un tríptico como un cuadrito, que si yo me quedo con una parte, no puedo darme cuenta qué es lo que me quiere representar por completo, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Bien, empecemos entonces. Al día siguiente, o sea, al día siguiente que entró a Jerusalén, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera frondosa, se acercó para ver si encontraba algo, pero no encontró más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces le dijo, nunca jamás nadie coma frutos tuyos. Los discípulos lo estaban escuchando. Voy a leer todo completo y luego vamos a ir por partes. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no dejaba a nadie transportar objetos por el templo. Y les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones. En cambio, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Lo oyeron los sumos sacerdotes y los letrados y buscaban la forma de acabar con él. Pero le tenían miedo porque toda la gente admiraba su enseñanza. Cuando anocheció, salió de la ciudad. Por la mañana, pasando junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que dice, mañana manda a este monte que se quite de ahí y se tire al mar, lo conseguirá. Porque tanto les digo que cuando oren pidiendo algo, crean que se les concederá y así sucederá. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros y el Padre del cielo perdonará sus culpas. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre del cielo les perdonará a ustedes. Fin del tríptico. Fíjense todo lo que nos quiere enseñar de una institución que todos estos días lleva adelante la primera lectura, que es la institución del templo.
El templo de Jerusalén, la maqueta del templo es esta, aquí se las muestro, lo que era por dentro, el Sacrosanctum Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza, que aquí está también, donde se encontraban las tablas de Moisés, el lugar donde moraba el Señor, aquí dentro, era para ellos el signo absolutamente concreto y real de la presencia de Dios en medio de ellos. Esto simbolizaba todo su sentir en ese lugar y por ese lugar. Era tierra santa, tierra sagrada, porque Dios vivía allí, porque Dios moraba. Como dice en el capítulo 60 del libro del profeta Isaías, dice algo así: en el templo tengo posado mis pies, allí están mis pies. Porque Isaías obviamente deja esa, no habla del resto, porque se sabe que la morada de Dios era trascendente, pero estos pies de Dios era como decir: estoy entre ustedes, estoy con ustedes, camino con ustedes y vivo con ustedes, ¿no? Ese sentido de el estar de Dios en medio del pueblo, como siempre lo vino diciendo desde la carpa del encuentro, ¿no? Este Dios que caminaba con el pueblo en medio del desierto. Esto es lo que el Señor va a purificar. ¿De qué y por qué? ¿Y por qué tiene relación con la higuera? Primero y principal, vamos por partes, porque si no los voy a marear más que aclarar. La higuera es uno de los frutos, o uno de los tantos frutos que son considerados don de Dios para Israel. La higuera, el vid, la granada, son los frutos que están incluso permanentemente, aparecen la palmera, la datilera, el olivo, ¿no? Son estos árboles que desde todo el Antiguo Testamento tienen como una simbología muy grande para el pensamiento hebreo. Pero por sobre todo la higuera. La higuera es un árbol tremendamente frondoso, muy, muy frondoso, de unas hojas muy grandes, de hecho comestibles, ¿no? En Oriente se hacen delicias con la hoja de la higuera, ¿no? O sea, y además no solo es comestible toda el fruto, que es riquísimo, los higos, sino además, al ser tan frondoso, es un árbol muy requerido por la sombra que da. Porque bueno, en ese clima, madre mía, cuando encontramos una sombra es como encontrar el paraíso terrenal, ¿no? Ahora bien, lo que simboliza en Marcos era que Jerusalén era reconocido como el lugar donde mayor cantidad de higueras había. De hecho, hay varios relatos en donde se habla que los rabinos muchas veces estudiaban la Biblia bajo la higuera, por ser un lugar de sombra, por ser un lugar de amparo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Natanael en el Evangelio de Juan, ¿no? Que estaba bajo la higuera? Esta simbología de que nos da que pensar que Natanael podía haber sido un rabino, un maestro que explicaba la Torá a los que tenía a su alrededor. Estar bajo la higuera era estar bajo el amparo que Dios le daba a Israel y que Israel alegóricamente comparaba con su Torá. Así como la higuera nos ampara, nos da sombra, nos da fruto, la Torá también en el hombre ampara la vida del hombre y le da un fruto al ser vivida. Su vida da un fruto cuando entiende y vive esta ley en su corazón. Eso es a donde quiere llegar el Señor. Cuando el Señor dice en el versículo 12 que saliendo de Betania
yendo hacia Jerusalén, Betania y Jerusalén quedan muy cerquita, sintió hambre. ¿Hambre de qué? Hambre del fruto que el pueblo de Israel y el pueblo de Jerusalén tenían que estar dando después de tantos años de preparación. Hambre de ese fruto, hambre de ese don para el que viene en nombre del Señor. Hambre de ese don a quien le gritaban Hosana, ayúdanos, sálvanos, Señor. Eso es lo que viene a reclamar. Claro, cuando uno empieza a leer lo que dice Marcos, dice, pero a ver, Señor, estás reclamando algo en un tiempo que no tiene por qué dártelo, porque en el tiempo de la Pascua la higuera no da frutos, la higuera da frutos en el verano, no en la primavera, ni siquiera tiene el brote. ¿Cómo pedís algo en un tiempo diferente? Porque el Señor había anunciado ya al inicio del Evangelio que el tiempo ya se había cumplido, que se entraba en otro tiempo distinto, en el tiempo de Dios, no en el tiempo cronológico. Se entraba en el tiempo donde se verían los frutos de la vida de Dios en ese pueblo y en medio de esa comunidad y en medio de cada hombre, ¿no? Entonces, a quien le está hablando en realidad de una manera alegórica, no es a la planta, no es al árbol. Dice, ay, miren, me encantó que me quedó grabado. Yo digo, bendito sea el Señor que todavía me regala memoria. Dice, el Señor le estaba criticando que así como la higuera despierta el deseo del fruto del peregrino cuando la ve de lejos porque sabe que está cerca de Jerusalén y le despierta el hambre, así también debería de saciárselo. En cambio es un engaño y un espejismo. Su frondosidad, este despertar un hambre que no puede saciar, porque el tiempo de ese fruto ficticio terminó. Comienza el tiempo de lo nuevo, y el tiempo de lo nuevo tiene que dar un fruto nuevo, y es el que no está recibiendo. ¿Soy clara o los estoy mareando demasiado? Ahí es a donde reacciona el Señor. No encontró más que hojas, no encontró más que superficialidad, que pompa, no encontró más que un pavonearse este árbol en su grandiosidad sin dar nada, sin ofrecer nada, como el símbolo de lo que representaba la Jerusalén y el templo. Este templo que atraía y que despertaba en el peregrino el hambre de Dios, no lo saciaba en nada. El hombre era despertado en su hambre de Dios, pero no encontraba absolutamente nada más que superficialidad, que ritualismo, que mercantilismo, que te doy para que me des, cambio de una cosa por otra, mientras que la historia del Evangelio es darlo todo sin esperar absolutamente nada más que lo que Dios tenga para cada uno. Fíjense qué comparación, por eso no se puede separar, porque si yo separo este relato de lo otro, no entendería a lo que habla, a lo que va. Por eso, desde ahora nunca jamás nadie comerá frutos tuyos, porque el fruto de una ley mal vivida, mal entendida, el fruto
de una entrega a cuentagotas y sacando cuentas, es la nada misma. El Señor viene a traer el tiempo nuevo, la higuera nueva, el fruto nuevo. Un fruto que dice San Pablo, porque San Pablo en el capítulo 11 explica esto en Romanos, capítulo 11 de Romanos, de una manera bellísima. Sin embargo, a esta higuera algún día, él habla del olivo, no de la higuera, que es otro de los árboles mencionados con, además, el brote de olivo, ¿no? También en Juan, con asiduidad en los evangelios por la cantidad que rodea a esa tierra bendita, ¿no? Y que surge de esa tierra bendita. Dice, en ese olivo se reinjertará el pueblo de Israel para poder dar un fruto verdadero y sabroso. Cuando entienda, cuando comprenda, cuando se dé cuenta a lo que estaba llamado. Bello, bello, bello. Por eso los discípulos, dice Marcos, estaban escuchando. Pero por supuesto que debían de seguir, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Tenían el corazón cerrado y la mente cerrada. Debían de estar allí, bueno, ¿y esto a qué se debe? Pobre higuera, de hecho, me voy a saltear un poquito lo del templo y voy a ir al versículo 20. Pedro se acordó y dice, uy, mirá, la higuera que maldijiste se secó. ¡Qué genial! ¡Qué poder tiene tu palabra! ¡Qué magia! Pero este es el que nos viene a cambiar la historia. Pedro seguía en una frecuencia distinta a lo que el Señor les quería transmitir, ¿no? Les quería dar a conocer. Sí, se secó porque no llevaba vida, se secó como las tinajas de piedra vacías que aparecen en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, porque no tenían nada adentro. Y ahora hay que esperar el fruto nuevo, ese fruto que va a surgir del árbol de la cruz y que todos están invitados a abrazar para también en su vida dar cada uno un fruto sabroso, ¿no? Entonces nos queda la purificación del templo en el medio de esta alegoría bellísima. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no dejaba a nadie transportar objetos por el templo. Y les dijo, mi casa será casa de oración para todas las naciones. En cambio, ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. Nosotros vamos a ver Isaías en algún momento porque es una belleza, pero déjenme que les cuente esto. El capítulo 56, que es donde el capítulo 56 del profeta Isaías, que habla del tiempo de la reconstrucción del templo, de este templo, la reconstrucción del templo de Jerusalén, después de la destrucción de Babilonia y del exilio. Isaías escribe esto cuando el pueblo retorna y encuentra el templo y la ciudad hecha trizas, completamente en ruinas, ¿no? Entonces, alienta al pueblo a que no desfallezca y comienza a hablarles desde un punto de vista completamente extraño para el judaísmo. Voy a ir un minutito al capítulo 56, versículo 6 de Isaías. No es necesario que vayan ustedes, pero si quieren luego lo pueden buscar. A los extranjeros que se hayan unido al Señor para servirlo, para amar al Señor y ser sus servidores, que guarden el sábado sin profanarlo y perseveren en mi alianza,
los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y a mi casa la llamarán todos los pueblos casa de oración. Oráculo del Señor que reúne a los dispersos de Israel y reunirá otros a los ya reunidos. Fíjense qué belleza y qué contundente es Isaías al decir: lo que estamos reconstruyendo no es para ustedes solos. Lo que estamos reconstruyendo tiene que ser un centro donde cada hombre que quiera amar al Señor y entregarle su corazón y su vida pueda sentir que está en su casa. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos del Señor? Lo contrario. Los fariseos y los saduceos, que estaban a cargo como autoridades del templo, que son con los que está todo el tiempo de alguna manera discutiendo y aclarando los puntos, los escribas también, habían hecho de ese lugar un lugar absolutamente excluyente. No dejaban que entrara cualquiera. Y no solo eso, habían convertido ese lugar de encuentro, ese lugar de oración, ese lugar de entrega, en un almacén de cuarta de cualquier pueblo y de cualquier barrio de Jerusalén. Habían convertido eso en una auténtica cueva de ladrones, como dice el Señor en el Evangelio. Y habían llevado al pueblo de Dios a vivir esa locura. De hecho, paréntesis, en ese mismo momento, en ese tiempo, ya existía desde un siglo y medio atrás, un siglo por lo menos atrás, la secta de los esenios, que eran judíos piadosos que no aparecían por ese templo, por estar el templo corrompido, por estas vivencias, por estas acciones de quienes lo dirigían. Los esenios decían: ahí no puede morar Dios, porque no es un lugar sagrado, es cualquier cosa, es un negocio, es el centro de la economía financiera de aquel entonces, pero que nada tenía que ver como centro de religión, como centro de adoración, como centro de oración, como centro de encuentro del hombre con su Padre. Lejos de eso. Por eso los verbos que utiliza Marcos, recuerden que es el primer evangelio escrito. Echó, se puso a echar, volcó, ¿no? Dio vuelta y prohibió o no dejaba que anduvieran con las vasijas como si fuera un culto idolátrico. ¿No? ¿Por qué? Porque esta casa del Padre se había convertido en algo que no tenía nada que ver con la casa del Padre. No era realmente la casa de su Padre. No era el lugar que su Padre había querido. Y si ustedes siguieron la lectura, la primera lectura del libro de Reyes de esta semana, el lugar con qué devoción el rey Salomón lo entrega para que sea la morada de Dios en medio de los hombres. Se había desvirtuado por completo. Había caído en la nada misma. Entonces lo que sigue es respuesta a eso. Esta higuera seca que ve Pedro es la sequedad que había dentro de esta casa, de esta cueva. Era un desierto espiritual, no el lugar de fecundidad. ¿Y qué le responde el Señor?
le responde justamente sobre la oración. Cómo la oración es el lugar del encuentro, cómo la oración es el lugar, es la casa, es el instante donde se une el hombre con Dios, ¿no? Y esto es únicamente propio de Marcos, y en esto escribe frondosamente nuestro querido San Juan de la Cruz, ¿no? En donde dice, se alcanza cuanto se espera, ¿no? La subida al Monte Carmelo, en sus escritos místicos, basándose en esto, ¿no? Les aseguro que uno, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que dice, manda a ese monte que se quite de ahí y se tire al mar, lo conseguirá. Por tanto les digo, cuando oren pidiendo algo, crean que se les concederá y así sucederá. Fíjense cómo la respuesta de la sequedad de la higuera la responde ante la fecundidad de la oración, ante la fecundidad de la verdadera oración, no de la oración de que te doy para que me des, de la oración del objeto entregado, sino del corazón. Cuando se pongan a orar, perdonen, porque justamente no excluyan, incluyan, porque esa es la casa de mi Padre, ¿no? Si no perdonan a los demás, tampoco el Padre del cielo los perdonará. Cómo le da la respuesta a todo lo anteriormente mencionado. La vida, la fecundidad, la frondosidad se encuentra en las manos de mi Padre. Y a mi Padre lo que hay que entregarle es el corazón, la certeza, la fe, la confianza, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Antes de entrar en otro punto, me gustaría saber si tienen alguna duda, si quieren hacer un comentario, porque es algo bastante complejo y no lo podemos separar. No se puede separar en absoluto estos tres relatos para poder entender en un todo, ¿no? ¿Alguien si tiene alguna pregunta antes de entrar al otro tema? Sí, Jesús, adelante. Sí, mi pregunta es, en el capítulo 56 de Isaías, que es donde empieza el tercer Isaías, Sí. usted se fija ahí en su Biblia, dice tripo Isaías. ¿Tiene Sí, alguna relación con la palabra de acá del tríptico? claro. Jesús ¿Cuál se está entonces serían basando. acá las otras dos partes? El 56 y cuáles otras. Ah, Porque, por no. ejemplo, aquí tenemos en el tríptico de Marcos, tenemos la higuera, tenemos la purificación y no podemos quedarnos uno sin el otro. Entonces, en el 56, ¿cuáles serían las partes? El templo que es la oración, pero las otras dos, ¿cuáles serían para completar? Todo del 56 al 66 habla sobre este tema, sobre la nueva Correcto. actitud de oración, de entrega y de encuentro con Dios. Habla de lo que significa la verdadera restauración, no de una Jerusalén destruida en piedra, sino del hombre que habita esa Jerusalén que está destruida interiormente. Habla de esa verdadera restauración a lo largo de los 10 capítulos. Ok, bueno. Ya lo vamos a ver, si Dios quiere. Erika, tú también tenías una preguntita. ¿Sabe qué, Patricia? Mientras tú hablabas, yo pensaba, mira, la iglesia de hoy, ¿verdad? Porque no, o sea, no la parte final, mientras tú hablabas, pero del deseo que tienen muchas personas, esta hambre que tienen cuando miran la religiosidad de la iglesia y adentran ahí y no encuentran frutos. O sea, pensaba en nuestra relación con eso, nuestra responsabilidad en eso. Porque si dejamos solamente para que Dios viva ahí en el templo, que para nosotros, y no ofrecemos el fruto para el extranjero, como dice Isaías, o para quien busca, la persona sigue hambrienta. Y no sé.
Claro, claro que sí, perdóname, es exactamente lo que decís. El Evangelio en este punto, pero cada parte del Evangelio, es constantemente el faro, ¿no? La luz, el sacudón de decir, ojo, no vayan ustedes, porque a ver, hablamos de iglesia como la unión entre los bautizados, y hablamos también de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, en lo individual y en lo particular, Dios nos libre de ser la higuera, hermosísima. Bueno, vieron que siempre el Papa Francisco tiene una de sus frases preferidas: no convertamos a la iglesia en un museo, porque puede ser, a mí me da mucha pena, ¿no? Especialmente cuando voy a Europa, que me fascina, y casi todas las recorridas que hago son por esas demostraciones de amor a Dios que han tenido en cada una de las basílicas, catedrales y demás, que me cansaría de enumerarlas. Nada más, en España e Italia, uno podría vivir recorriendo hasta la iglesita de la esquina de la casa de Doña Pepa, porque la más chiquita tiene una manifestación cultural que era increíble. Bueno, esa manifestación cultural expresaba lo que había en el corazón, lo mejor para Dios, lo más grande para Dios. Eso tenía que ser ofrecido a Él, ¿no? Pero si nos quedamos solo en la apariencia externa, vemos que se convierte, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, en un museo, donde presenta cosas muy bonitas, pero son frías como el mármol, porque no le generan vida a nadie. La iglesia tiene que exteriorizar siempre ese fuego interior del encuentro con Dios, esa conversión constante, eso que vos decías recién, de ser atracción y alimento, porque Cristo atrae. ¿Y qué nos dice el Señor cuando atrae a los hambrientos? Denles ustedes de comer. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Que no se vayan con las manos vacías, porque si no seremos como esta higuera, esplendorosa en un montón de exteriorizaciones, pero caduca, vacía y seca en la vida entregada, en aquello que tiene que convertir en el otro en vida nueva, tiene que ser semilla de vida nueva en los corazones que se acercan, ¿no? Así que claro que sí, es una justamente de las reflexiones de los cuales nunca nos podemos separar. Esto lo mejor que nos puede pasar es pensar que me lo dice a mí, nos lo dice a nosotros, no a otros, porque cuando caemos en la tentación de pensar que se lo decía a los fariseos, a los doctores de la ley, y que está hablando mal de los judíos, y ahí me quedé, caigo en el error de volver a repetir la historia, con mi higuera, desde mi persona. Así que por supuesto que es algo actualísimo, y la palabra siempre nueva, presente y renovada, además, que quiere tocar el corazón y que nos invita a estar alertas, ¿no? A estar despiertos, despiertos. Ojo, que viene el Señor todos los días de nuestra vida a pedirme fruto, no importa que sea verano, otoño, primavera o invierno, todos los días me pide fruto. ¿Qué fruto le voy a entregar? ¿Qué fruto le voy a dar de su presencia en mi vida? Eso es lo que no podemos olvidar nunca, que nos habla a nosotros, no a otros, ¿no? Así que sí, así es definitivamente. Bien, seguimos entonces un poquito más. Fíjense cómo ahora vamos a entrar también en un punto que hay que explicarlo un poquito, que es esta justamente la controversia primero que va a surgir dentro de los que estaban presenciando semejante espectáculo, ¿no? De un judío que va al templo y da vuelta a todo lo que para otros es absolutamente necesario e indispensable, lo echa y lo purifica, lo destierra de allí,
las autoridades reaccionan. Y aquí viene el otro punto a comentar. Volvieron a Jerusalén, volvió a Jerusalén el Señor con sus discípulos, ¿no? Y mientras caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: les haré una pregunta. Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí. Si afirmamos que del cielo, nos dirá que por qué no lo creíamos. Vamos a decir que de los hombres. Tenían miedo a la gente porque todos consideraban a Juan un profeta auténtico. Así que le respondieron: no sabemos. Y Jesús les dijo: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Un relato que nos quedamos con esto y uno dice: ¿a qué hace referencia? Pero en el Evangelio de Marcos todo está relacionado. Acá vuelve de nuevo al aspecto vocacional de Cristo. ¿Y por qué sabemos que vuelve al aspecto vocacional? Porque menciona a Juan el Bautista. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, este capítulo 11, del versículo 27 hasta el final, está íntimamente relacionado al capítulo 1 de este Evangelio. Porque la vocación de Cristo, la confirmación de su misión, la recibe cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Con qué autoridad haces esto? Y el Señor los lleva ¿a dónde? Al momento del bautismo, donde Dios mismo, abriéndose el cielo, le confiere la autoridad a su Hijo. En ese bautismo que le da Juan. Por eso no le responde, porque no se quisieron jugar. Porque si lo que hacía Juan venía de Dios, el Señor había recibido de Dios la autoridad por la cual estaba obrando de esa manera. Por eso no les responde, porque es algo que tienen que ellos alcanzar, que ellos conocer, que ellos develar a través del Evangelio, a través de esto que les dio a conocer y que fue presentándose parte por parte para que cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de quién era este Cristo, quién es este, ¿no? Entonces esta autoridad de Jesús viene relacionada, este relato, que es un relato vocacional, como se le reconoce en el estudio de Marcos, viene absolutamente el principio vocacional, viene en referencia, y lo hace en referencia a Juan el Bautista, porque es ahí donde comienza y se perfila su vocación como Mesías. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es. Acá empieza todo, ¿no? Bien. Fíjense que justamente lo que viene, que es la parábola está en relación a lo que venían estos hombres a buscar, ¿no? Ellos discutían entre sí, perdón, ellos no veían la hora de poder. ¿Ya entendieron bien el punto? Me alegro. Cualquier cosa que no hayan entendido de lo que acabo de mencionar,
me lo pueden preguntar, si no quedó demasiado claro, pero se entiende de esta forma. Solito, por eso el Evangelio no se puede quitar de contexto y hay que tomarlo como un todo, mucho más en los últimos capítulos, porque recuerden ustedes que todo el Evangelio de Marcos es para que entendamos la entrega, la pasión, la muerte y la resurrección. Es todo un comentario sobre esto. Por eso es que vamos a ir para atrás varias veces para poder entender bien qué es lo que nos está queriendo enseñar en estos últimos versículos. Fíjense también cómo está relacionado, ¿no?, con esta viña, el fruto está relacionado a lo que viene, por eso les decía que el tríptico de la higuera, el templo, termina de alguna manera en la parábola de los viñadores asesinos, porque el hijo que va a buscar el fruto no solo no encuentra el fruto, sino que pierde la vida, le quitan la vida al hijo. No solo no encuentra el fruto, sino que le es quitada la vida por estos viñadores que, en lugar de respetar lo que era el hijo del dueño de la viña, se aprovechan de él para poder quedarse con su posesión, ¿no? Así que lo que sigue en relación a lo que veníamos meditando juntos. Y ahora nos vamos a ir, por último, porque todo lo demás está muy claro. El tema de la resurrección, simplemente mencionárselos. Bueno, me gustaría hablar sobre el tributo al César un poquito, porque me gusta explicar de dónde viene también, que a veces no se entiende. Lo repetimos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y no sabemos la profundidad que tiene, ¿no? Estas son las controversias que yo les contaba al inicio. Después le enviaron unos fariseos y herodianos, otras dos autoridades. Los herodianos eran los que custodiaban al rey Herodes y los partidarios de Herodes, los que seguían Herodes, y los fariseos los que tenían el lugar en el Sanedrín y que eran un poco los vigías de la fe, ¿no? Para ponerle una trampa con estas palabras: maestro, nos consta que eres sincero e imparcial porque no juzgas según la apariencia de la gente, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no? Dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme una moneda, que la vea. Se la llevaron y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Y Jesús le replicó: entonces, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y acá nos quedamos preguntando: ¿y qué es lo que es de Dios? La vida del hombre, el hombre entero. Nosotros somos de Dios, somos su creación, somos su imagen y semejanza, somos su amor, su desvelo, su pasión, su deseo. Lo viven diciendo cada parte de las Sagradas Escrituras a lo largo de toda la historia de la salvación. Tú eres mío, capítulo 49 de Isaías. Te llevo escrito en la palma de mi mano. Lo vivimos encontrando, pero miren, a rolete esas confesiones de amor del Señor para con nosotros. Y el Señor lo deja muy en claro. Lo de Dios para Dios. Lo de Dios para Dios.
la vida entera para Dios. Lo material a lo material, pero lo de Dios para Dios. Ese es el camino que les enseña. No hay duda de ello, no hay duda. No niega una realidad, pero sí invita a una determinación. Lo que es de Dios, para Dios. Lo que es el César, una cosa para el César, ¿no? Clarísimo. Lo que es de Dios no es para el César. Clarísimo. La respuesta que les da sin evasivas, quedaron sorprendidos de su respuesta porque la entendieron a la perfección. Y luego otra controversia sobre el tema de la resurrección. Y ahora no se le acercan ni herodianos ni fariseos. Miren cómo va enumerando las autoridades del momento, sino los saduceos, los sacerdotes del templo, que no creían en la resurrección. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguien muere y deja a su mujer sin hijos, su hermano deberá casarse con la mujer para así dar descendencia a su hermano difunto. Eran 7 hermanos, el primero se casó y murió sin descendencia, el segundo también, ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? De ahí es hasta que la muerte nos separe, chicos. De acá viene. Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús que les dijo, no están equivocados por esto, pero no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados, ¿no? Como presenta también la creencia en la resurrección, que sí la tenían los fariseos, sí tenían los fariseos, por eso va este joven a buscar la vida eterna, ¿no? O sea, sí tenían los fariseos esta creencia de la resurrección en los últimos tiempos. Bien, lo que viene después es muy sencillo y vamos a irnos al capítulo 12, versículo 41, que tiene que ver con lo que viene un poquito más adelante, ¿no? Ya el versículo 37 al final nos muestra cómo reacciona la multitud con estas últimas enseñanzas del Señor. La multitud escuchaba a Jesús con gusto, ¿no? Y él, instruyéndolos, les dijo, cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas que los saluden por la calle, buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Y en contraposición a esta advertencia viene lo que vamos a leer ahora. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo,
les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado lo que les sobra, pero esta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir. Esta contraposición del ruido que provocaban los que querían ser importantes y el sonido bello de las moneditas que caían en la alcancía del templo, la contraposición de la que lo dio todo, la que entregó todo a Dios, es permanentemente estos contrarios que Marcos nos tiene acostumbrados, ¿no? En la figura de la viuda hay una prefiguración de su entrega. Él también lo va a entregar todo, no se va a quedar con nada. No va a restarle nada a la entrega por cada uno de nosotros. Algunos sacerdotes la llaman la maestra de la entrega, la maestra del don de la vida, que el Señor tiene en el mismo templo, después de ver el comportamiento de algunos, ve el comportamiento de quien en el gesto de la moneda no escatima darlo todo y no quedarse con nada, porque sabe que la recompensa es abundante, mucho más abundante de lo que se podía tener con anterioridad. Así es como termina la enseñanza o, mejor dicho, las enseñanzas a través de las controversias, porque todo fue en el marco controversial de la incomprensión, de la hipocresía, de la falta de fe, ¿no? Y de la falta de generosidad. Así es como termina este bloque, para luego dar lugar a uno que vamos a ver la semana que viene, que es el discurso escatológico, un discurso del final de los tiempos, un discurso que, por lo que preguntaba Jesús, tiene mucho que ver con la escatología también de Isaías, ¿no? El presagio o el anuncio que hacen los profetas de Israel, igual que Jesús, sobre el final y la instauración de lo nuevo. Así que el capítulo 13 es bien complicado y lo vamos a ver bien minuciosamente la semana próxima, y muy probablemente vamos a empezar ya el capítulo 14, el 13 y el 14 lo veremos ya la semana que viene. Así que bueno, nada, espero que hayamos podido recibir con el corazón abierto estos últimos y renovadas palabras que el Señor nos dice constantemente, ¿no? Y que, como decía Erika, nos llama a que nos dejemos sacudir hoy por ellas, ¿no? Constantemente. Porque para lo único que nos llevan es para, fíjense que la semana pasada terminábamos casi con el hombre rico, y yo me quedé toda la semana pensando en algo. El hombre rico que hace esta celebración de la fe, hincándose, confesándolo como bueno, contándole que lo hace todo, pero en el momento en que se le pedía todo, dice que se fue triste. Y yo me preguntaba durante toda la semana, ¿no será que nuestra tristeza radica esencialmente en la incapacidad de darlo todo? ¿No será que ahí está el fondo de nuestra tristeza? Porque sabemos que de alguna manera nuestra vida está atada a algo, está atada a alguien, está atada a algo que nos da seguridad, cada uno sabrá qué, ¿no? Y hoy nos deja esto también. También termina con una figura parecida a la de la semana pasada, la mujer que lo da todo, que lo da con generosidad, sabiendo que va
o a lo mejor ni siquiera con esa intención, lo da, porque fíjense que no habla de recompensa, ha dado más que todos los demás, lo ha dado todo cuanto tenía para vivir. Vuelve de nuevo a invitarnos a eso, que a veces se malentiende. Pensamos que solo hace referencia a nuestra vida material. Y ¿saben qué? El dar no empieza en nuestra vida material. El dar empieza en nuestra vida interior, empieza en el corazón. La generosidad no empieza en el bolsillo, empieza en la intención de querer brindarlo, de querer compartirlo, de querer darlo, lo que sea, nuestra riqueza, que tampoco puede ser solo material, nuestra riqueza en los dones que Dios nos dio, nuestra riqueza si sabemos algo, nuestra riqueza si tenemos el don de poder hacer algo, no el don de atender la necesidad de otro de una manera especial. Eso es a donde apunta el Señor. Hoy nos vuelve a decir que espera la canción de nuestra moneda en sus arcas, en su corazón. Esperemos que podamos brindarla, que podamos cantarla, que podamos hacer la mejor canción para este Dios. Amén. Amén. Pero si no hay confianza, lo del principio, muy poco es lo que podemos ofrecer, porque la confianza es la base de esa generosidad. Bueno, amigos, la semana que viene nos encontraremos nuevamente con el discurso escatológico. Imagínense ustedes, qué nombre, Madre de Dios. Asusta, pero es muy bonito. Sí, Ernesto, ¿tú quieres decir algo? No, estaba aplaudiendo la presentación de que me encantó. No era levantando la mano, pero me encantó. Di tú dos cosas que tengo que volver a repasar. Me encantó el Salmo y cómo hace relación el Salmo a la parte de la oración donde oren o cuando oren y pidan algo. Esa parte me pareció que me deja una muy buena lección y algo para releer. Pero lo que quería era aplaudir porque me encantó la presentación, ¿no? Como todas. Me alegro, Ernesto, gracias. Gracias por el aplauso y gracias por tu reflexión, que nos enriquece a todos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para casi ya llegar al final. Si Dios quiere, la Cuaresma nos regalará un nuevo libro, el libro de la consolación, el libro tan hermoso y lleno de esperanza del profeta Isaías, que tanto estamos deseando hacer, al menos yo. Cuando ustedes lo vean y lo escuchen también les va a gustar mucho, así que no tengo duda de que vamos a hacer un nuevo éxodo, una preparación, porque justamente es un camino, es un proceso, que es el proceso de la Pascua, el proceso, de la Cuaresma. Así que nos vamos a preparar muy bien para la Pascua. Así que bueno, les mando un beso muy grande, muy grande, muy apretado, un abrazo a cada uno. Y cuídense mucho, para poder seguir bien y estar gozando de esto que el Señor nos regala. Un cariño grande, gracias. grande. Gracias, Pati querida, que Dios te bendiga. Bye. Un beso Gracias. enorme. Muchas gracias, A Pati. muchos las veo esta tarde, así que gracias. Las veo esta tarde en la catequesis. Gracias de corazón. Gracias.